Muy buenos días, bienvenidos al canal de nuevo, bienvenidos a Tiempo y Atención, bienvenidos a entrar en libertad y salir en libertad. Continuamos con Jacobo Greenberg. Continuamos, no es que hable en tercera persona, es que continuamos todos con Jacobo Greenberg. Los ternos, sueños y contenido. Hablando de libertad, entrar en libertad, saliendo en libertad, tan importante en este canal, tan crítico porque es la palabra, pero tan insistente a la vez acerca de la libertad de las instituciones, del control, de lo que habla Jacobo Greenberg, de lo que habla Krishnamurti, de lo que habla el mismo Anthony de Melo, de estas pertenencias a grupos, organizaciones, estructuras, religiones, sectas, meditativas, yógicas. Hoy amanecía por ahí con una noticia de estas divertidas, muy divertidas, acerca de un gurú que llevaba 40 años dando clases de yoga y que había montado su club, igual que Osho, el famoso Osho, ese que muchos habéis leído y muchos hemos leído, y que luego aparecía con Rolls Royces y había que hacerse para ir a sus centros de la India análisis para no tener sida, por si el follódromo se ponía en marcha con la excusa de la espiritualidad. Yo no tengo nada contra la sexualidad, al revés, me encanta la sexualidad. Lo que tengo es contra el control y el uso de todo, y en este caso, en este tema en particular de lo espiritual, para comerle la cabeza a la gente. Y claro, este señor que se llama Gregorian Vivolarum, que es más famoso que nadie, rumano, que tenía en España, en Madrid, en Barcelona, centros yógicos, y que fundó la escuela de yoga Misa, de tantas que hay, donde te hacen un trabajito espiritual del ego, abandónate del ego para acabar taca. En fin, más de lo mismo. Pocos se salvan institucionalmente, pero pocos, muy pocos. La iglesia está plena, el budismo está pleno, algunas instituciones yógicas han tenido sus casos importantes que siempre tapan, los que siguen tapando. Otro más que había por ahí, de California. Se ve que California tiene un atractivo, en Los Ángeles en particular, de estos personajes. El de Bikram Yoga, otro que todavía sigue en marcha, que era un artista, no recuerdo el nombre. En fin, un no parar. Por eso, atención, tiempo y atención, entrar en libertad, salir en libertad, y tú te creas tu propio manual usando lo que te dé la gana. Dicho esto, vamos a lo externo. A un niño de nuestra cultura se le enseña a considerar sagrados los eventos externos que los miembros de la cultura, es decir, los que forman su entorno, convienen en señalar como valiosos y reales. Esta palabra niño la podéis sustituir por nosotros, porque todos hemos sido niños y por ahí hemos pasado todos, incluidos nuestros padres, abuelos y todo eso. Por lo tanto, no personalizarlo como ahora, hacer el drama del que somos tan adictos de que a mí me pasa todo. No, te ha pasado a ti, a tu padre, a tu hermano, a tu madre, a tu abuelo, a todo el mundo ha pasado por ahí. Por lo tanto, modificar eso de niño por nosotros y entramos en canal bien. Se nos enseña que existe una necesidad de asistir a una escuela para educarse, y esta necesidad impuesta implica la creencia de que por sí mismo no puede aprender. Pero esto no lo han hecho todos, y esto es lógico, esto es normal, porque nosotros nacemos desvalidos, y al nacer desvalidos necesitamos el apoyo, los recursos de nuestros padres, incluida la educación. Por lo tanto, esto simplemente es un reflejo de lo que ocurre, sabiendo que eso es así, porque hasta ahora no tenemos ningún otro sistema de cuidar de nuestros hijos, de nosotros mismos en el futuro, incluido la universidad o no universidad o el trabajo, otro tipo de trabajos profesionales, da lo mismo. Estamos abocados a eso. Jacobo está simplemente explicando. De la misma forma, se nos instruye a respetar a los padres como figuras plenas de sabiduría y de capacidad, como si él, el hijo, no tuviera en esencia las mismas características que aquellos a quien respeta. Esto es así. Las normas. Y esto va cambiando con el tiempo, y no es igual en todas las familias. Recordar también, eso es importante, que Jacobo montó una escuela donde desarrolló todas sus teorías y las puso en práctica, que era chulísima. Lo que pasa es que dentro de esa escuela a los niños de repente
al entrenarlos en estas cosas nuevas, desarrollaron cosas que eran desconocidas, visiones, cosas de ese tipo, que pusieron nervioso a todo el mundo y hubo que cancelar la escuela. Esto lo tenéis en un documental muy famoso acerca de Jacobo. Entonces, es importante a veces tener cuidado con estas cosas, porque a mí los sistemas educativos, todos los que conozco, por los que he pasado, los nuevos, alternativos, no alternativos, me dan un poco de cosita, porque al final todos llevan a un lugar que es de no libertad. Hay un problemita ahí importante, porque a alguien se le ocurre, lo desarrolla, cree en él, cree en ella, toma fuerza, se convierte en eminencia, solo se autocita, que es importante, es el luminario, y te invita a eso. Y claro, es que si no hay duda en la escuela, no hay pregunta, y si no hay pregunta, no hay conocimiento, y si no hay conocimiento, no hay sabiduría, y si no hay sabiduría, no hay nada. Entonces esto debe de estar abierto, muy abierto, más de lo que pensamos, cosa que no solemos hacer nunca. Yo tengo clarísimo que una de las áreas a trabajar infinitamente es el de la educación emocional. Totalmente. También podríamos meter la meditación, pero simplemente estando en el aquí y en la ahora no hace falta recurrir a ningún sistema meditativo de ninguna secta, de ninguna religión, de ninguna nada. Con solamente fomentar la pregunta, inquirir, que el educador esté dispuesto a ser cuestionado. Y sí, por supuesto que tiene que haber límites, siempre tiene que haber límites. Por eso a mí los sistemas educativos me dan bastante pánico, porque siempre están tendiendo hacia algo. Se nos impone la creencia según la cual el niño es un ente primitivo y en proceso de desarrollo que quizá alguna vez alcance ser adulto. Y esto es así, por protección. Todas enseñanzas van formando alrededor del niño nosotros, no el niño, también nosotros, una especie de envoltura opaca que lo mantiene en un estado de estupor constante, estupor que se caracteriza por la perenne necesidad de encontrar, primero, quién lo instruya, nosotros mismos. Mirar, estamos todo el tiempo mirando fuera. El gurú, el libro, no sé qué, el cursito, el saltimbanqui, lo que te dé la gana. Alguien que nos enseñe, porque claro, nosotros somos tontos por lo visto, no sabemos. Y el tercero, el máximo, total, que le dé sabiduría. Es decir, necesitamos un mediador, el que instruye con sus ideas, enseña porque se autoproclama el que sabe, y luego ya para rematar la faena se otorga sabiduría. Da igual quién cojáis, todas las religiones, los textos, los que los interpretan, los que dan clasecitas de no libertad, salir en libertad, entrar en libertad, hablan de sabiduría, como si tuvieran la sabiduría. Es como si yo hablase de sabiduría. Yo no puedo hablar de sabiduría. ¿Quién puede hablar de sabiduría? ¿En base a qué? Estamos aquí, ¿no? Pero esto ocurre. Si alguna vez este niño o nosotros descubre algo por sí mismo, siempre necesita de la aprobación externa para considerar real tal descubrimiento. No es de extrañar que sea tan difícil despertar y seguir despierto. Es casi un acto heroico que requiere la valentía suficiente como para destruir lo externo. Valentía es, sin embargo, una palabra débil. Es fe la que se necesita. Fe en que después de la destrucción no venga el caos. Y esto es importante entenderlo, porque es un camino que repetimos constantemente. Así, hablando de los sueños, cada elemento de nuestros sueños es una parte de nosotros mismos. Lo que experimentamos al soñar y los personajes que creamos durante esta actividad son construcciones nuestras y por tanto estamos en ellos. Hoy he recordado aquel vídeo en el que contaba acerca de alguien que había leído, y es Jacobo Greenberg, de que en los sueños lo interesante es pensar y visualizarnos como cada uno de los personajes que vemos, como ese sueño que conté, donde había un perro, un georgiano o una gitana, unos policías, un restaurante, había droga por en medio,
que me detenían, me querían detener, me querían meter preso en una cárcel en Tarragona, en el sueño. La fuga, correr como si no hubiese límite. Cada uno de nosotros somos cada uno de esos personajes y de ahí conviene mirarnos para entender. También hace unos días tuve una conversación con un amigo que conoce mucho a Krishnamurti y me contaba acerca de los sueños, un documental que vio o un vídeo en el que Krishnamurti está, creo que hablando, se me ha contado, con David Bohm, el físico, y hay una pregunta que le hacen diciendo si es posible estar en conciencia, tener conciencia, lucidez, conciencia aquí y ahora, incluso cuando dormimos. Y Krishnamurti como que le impacta la pregunta, los ojos se le iluminan. Y sí, yo creo que sí, y yo creo que es bastante fácil. Lo que ocurre es que nosotros, si miramos, ahora yo tengo 54 años, todas mis horas de sueño en mi vida, nunca me he preocupado del sueño excepto como descanso. Y puntualmente cuando he tenido algún sueño del tipo que sea, que he querido compartir con alguien, y algunos que no he querido compartir. Pero nunca he entrado a preguntarme más. Basta solo con empezar a hacer el ejercicio de estar vivo, consciente, incluso cuando uno duerme, incluido el descanso, por cierto. Si logramos reunir todos los elementos en que nos dividimos al soñar, tendríamos como resultado al soñador. Todo esto hace pensar que nuestras creaciones tienen vida en el sentido de que son parte de nosotros. ¿Quiere decir esto que nosotros mismos somos parte de un sueño? Si esto fuera cierto, significaría que la unión de todos traería como resultado la creación de quien nos está soñando. ¿Sería este alguien lo que los religiosos llaman Dios? Y así nos vamos al final de este capítulo de hoy con el contenido. Cuando es una creación libre, cada acto nuestro contiene todo lo que somos, lo que hemos aprendido y las experiencias que nos han formado. La posibilidad de ver todo esto en nuestras creaciones está allí, en ellas. El todo de una persona se muestra en cada uno de sus actos. Si al menos pudiéramos ver, lo reconoceríamos. La posibilidad de ver todo el contenido no es utópica, es más bien posible. Hacerlo depende de que se sea lo suficientemente libre como para no dudarlo. Es impresionante esta parte del texto porque creo que ayer hablé de Krishnamurti y hablaba de lo mismo. La posibilidad de ver el todo, de ver todo el contenido no es utópica. Y para poner fin a este relato de hoy, quiero cerrar con esto. En cierta etapa del desarrollo, cuando se han pasado muchos niveles, puede suceder algo que encierra incontables peligros. Se puede decir que algún nivel del pasado constituye una forma de vida. Se ha anclado, se ha hecho fuerte. En ese instante se obstruye el desarrollo. Las personas, así, serán las que para la próxima generación ocuparán, quiéranlo o no, el papel del rígido, del que no entiende, del que se ha quedado varado y hundiéndose en la arena. Y esto es importante entenderlo con toda suavidad, sin mirar a nadie, mirándonos a nosotros, siempre mirándonos a nosotros, para entender que el camino es el camino. No hay un fin ni un resultado. Si lo hay, es un absoluto. Yo creo que tiene procesos, etapas o sensaciones, y que cuando antes empecemos a despertar, mejor. Meditar está en el día a día y en lo cotidiano. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Bienvenidos al 2024. Hasta mañana.